Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Nosotros somos los que vamos a hacer que nuestro árbol produzca frutos. Pero es necesario regarlo, es necesario abonarlo, es necesario remover la tierra, es necesario podar las hojas, es necesario hacer muchas cosas. Y como es necesario que se hagan muchas cosas, estas cosas nos dan pereza, porque generalmente son las cosas menos placenteras de hacer. Las cosas placenteras de la vida, yo quiero viajar, los momentos buenos, las buenas comidas, las buenas fiestas, esto es fácil. Pero las cosas más difíciles, la pastilla más amarga, el jarabe más amargo, este cuesta. Pero es el que tenemos que tomar en determinados momentos. No estoy diciendo con esto que nuestra vida tiene que ser una desgracia constante, al revés. Lo que estoy diciendo es que si hay una desgracia aquí, cuanto antes entienda el momento por el que estoy pasando y el motivo por el cual me está pasando esto, antes podré solucionarlo y antes me quito esto de encima. Si yo aprendo a sumar y a multiplicar antes, la tabla, se dice la tabla, ¿no? La tabla del 2, me la quitaré de encima. Tendré que aprender la del 3, pero la del 1 y la del 2, ya la sé. Pero mientras no la sepa, tengo que estar estudiándola hasta que la aprenda. Y así es la vida. La vida va a venir y va a decir, espabila. Ay, pero, vale, mañana otro día. Hola, buenos días, espabila. Ay, es que, bueno, no pasa nada, mañana es otro día. Hola, buenos días, hasta que un día espabilas. Dice, bien, pasamos al siguiente día. Y así tenemos que actuar nosotros. Procurar entender las cosas que nos impiden nuestra evolución. Muchas veces reclamamos que alguna puerta se nos ha cerrado y decimos, ¿por qué se me ha cerrado esta puerta? Hay una reflexión de esto, ¿no? Está en portugués, lo siento. Pone, a veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esta situación para que cambiemos nosotros. Porque nosotros decimos, quítame esto, quítame. Dice, no, te lo he puesto porque necesito que aprendas que esto que te está afligiendo es algo que te está afligiendo porque algo en ti hay que cambiar. Y cuando te das cuenta que es lo que tiene que cambiar, dice, vale, perfecto, pues vamos a otro lado. Vamos a trabajar, vamos a luchar contra nosotros mismos para que podamos hacer que las cosas vayan mejor. Porque muchas veces las puertas que se nos cierran no es porque no nos quieren dar algo, es porque a lo mejor lo que había detrás de esta puerta no era lo que había preparado para ti. Es que a lo mejor lo que había detrás de esta puerta había algo mucho peor. No sé si aquí había hablando de puertas, no sé si aquí había un programa de estos que habían 3 puertas y el presentador decía, ¿qué quieres? ¿La puerta 1, la 2 o la 3? En la 1 a lo mejor había un premio maravilloso, una casa en la playa, pero en el otro había un chupete. Y tú, no, yo quiero abrir esta puerta, y seguro que quieres abrir esta, no, esta, seguro que es esta, y te daba opciones. Muchas veces la vida no va a llegar a ti, va a decir, seguro, mira, yo no voy a decir esto porque tienes que hacer, no, porque la situación es que tenemos que aprender a mirar lo que nos depara el viaje. Porque si yo sé que yo voy, es que me está viniendo a la mente una situación, no sé si sabéis quién fue, es que me viene un pasaje bíblico. José de Egipto, que fue una persona que sus hermanos le vendieron como esclavo, pasó 1001 cosas y después fue el gobernador de Egipto.
Si le hubieran dicho, oye, tú vas a ser el gobernador de Egipto, él iba a decir, vale, perfecto. No se iba a preocupar con el viaje que tenía que pasar y por el aprendizaje que tenía que pasar para llegar a entender lo que había ocurrido con su vida para llegar hasta allí. Se iba a fijar en aquel y iba a decir, a lo mejor no me apetece ser gobernador de Egipto, prefiero ser cantante de ópera. No nos vamos a fijar en el objetivo. Fijémonos en el paseo que estamos dando, en el viaje que estamos haciendo y las cosas que estamos aprendiendo en este viaje, porque llegaremos a donde tendremos que llegar. Esto es seguro. ¿Dónde tendremos que ir? Las cosas que tenemos que hacer, vamos a hacer y vamos a pasar por ellas, querramos o no. Es como cuando tu hijo dice, ay mamá, esta comida no quiero. Vale. No, que no quiero, come, que no quiero. Vale. Cuando tengas hambre ya vendrás y comerás. No, es que no quiero esta, quiero la otra y tal. Hay gente que le va, ay, pobrecito, que no le gusta esto, le voy a dar lo otro. No, hay que educarles. Por eso creo que Dios no me ha dado hijos. Porque yo sería un poco... Yo creo que no tendría... No, lo de la paternidad es muy correcto conmigo. Yo sería, ¿no quieres comer? Pues va. Y entonces, menos mal que tampoco soy Dios, imaginaros. A imponer todo aquí. Las cosas tendremos que ir haciendo e ir aprendiendo. Trabajar nuestra mente, trabajar nuestro corazón y trabajar nuestras actitudes. Tanto para con nosotros como para con nuestra familia y con los círculos que tenemos. Conforme vayamos madurando, la vida te irá quitando gente del camino. Hay amigos que hoy ya no están en mi círculo de amistades. ¿Pero por qué? Porque les he dejado, o porque me han dejado, o porque he dicho, hoy yo no quiero más contacto con esta gente. No, simplemente porque conforme vas progresando, tu sintonía cambia. Y empiezas a sintonizar con otras personas. Hoy yo no tengo los mismos pensamientos de cuando tenía 20 años, que ha llovido. Desde entonces, pero no tengo los mismos pensamientos. No quiero ya tener un coche de carreras. Con que tenga uno que me lleve al trabajo ya soy feliz. No necesito ya tener la misma afinidad y no es cuestión de que me haya hecho mejor o peor persona. Es simplemente cuestión de afinidad. Como decía antes, en el trabajo tenemos nuestro grupo con quienes nos llevamos mejor y con quienes no. Pero en la vida pasa lo mismo. Conforme vayamos creciendo, vayamos avanzando, vayamos aprendiendo, pues la vida misma se va encargando de ir quitando personas, poniendo personas, quitando cosas, sustituyendo por otras. Y así iremos, y así progresaremos, y así vamos a seguir muchas y muchas veces. Porque lo que queremos es evolucionar, lo que queremos es nuestra inmortalidad, y la vamos a alcanzar aquí, hoy, cuando volvamos, mañana, y después, porque ahora estamos aquí. Pero si mejoramos un poquito, iremos a un sitio mejor. Mejoramos otro poquito, iremos a otro sitio mejor. Lo que no vamos es volver atrás. Lo que habéis conquistado hasta aquí, ya no se os quita nadie. Lo que habéis aprendido hasta aquí, ya no vais a olvidar. No vamos a retroceder en el tiempo. Pero ¿por cuánto tiempo queremos estar en esta situación? Procuremos ser mejores personas, ser mejores maridos, esposas, hijos, nietos, sobrinos, compañeros de trabajo, personas X en la calle, normal, que no conozco a nadie, pero no cuesta ayudar al que necesita. Trabajemos para que nuestra evolución espiritual, aunque sea poco a poco, y aunque parezca que vayamos muy lentos, y aunque ya quieras ver a un espíritu aquí y decir, ¡ay! Como yo al principio, no tengas esta prisa, que en el momento en que lo veas y no es lo que esperas, te asustas. ¿Vale? Vamos a trabajar las cosas
poco a poco. Chico Xavier, que era uno de los de unas personas más influyentes de Brasil en el espiritismo, decía, otra vez está en portugués, lo siento, es que no me encontraba cosas para poner y os traduzco, dice, tuve muchas puertas cerradas en mi vida, pero el tiempo me ha enseñado que solo estaban protegiéndome de aquellos lugares que nunca debería entrar. Hay cosas en la vida que nos quitan los hermanos. Yo una vez, hace muchos años, en esta época vivía en Estados Unidos y me cogí un avión de una empresa que hoy ya no existe. Y estaba yendo de Miami a Nueva York y el tren de aterrizaje de Pozo no salió. Y entonces recuerdo que estábamos llegando a Nueva York, pasé por la Estatua de la Libertad, al lago que hay, al río que hay allí, una vez, 2 veces, Ya os saludaba, ¿no? 3 veces, 4 veces, y todos ahí diciendo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hasta que el piloto dice, oye, que vamos a tener una situación de aterrizaje de emergencia y vamos a tener que bajar, pues aquí, como si fuera esto un toro, lo cojo por los cuernos porque no hay ruedas. Y a la 5ª vez ya había en la pista un montón de coches de bomberos, ambulancias y un montón de espuma sobre la pista, y vimos que las 4 vueltas que había dado al lago era para ir echando el combustible para que el avión al chocar no explotase. Y justo bajamos y tal, un poco de percance y esto, pero no me pasó nada. Salgo, tenía un programa de radio y hay los puentes estos que se abren. Pues no tendría que haber pasado por ahí. Y como no tenía que haber pasado por ahí, pues nos caímos por este puente en el mismo día. Y entonces, justo cuando pasaba, no llegamos, era un puente que tampoco era muy alto, digo que tendría más o menos a esta altura, pero estás dentro de un coche y te caes, te asustas. Y tenía que ir a la radio. Cuando llego a la radio, pues en el avión no me había pasado nada, pues llego un poco sangrando y tal, porque habían roto cristales y todo esto. Y justo había pasado una persona que tendría que haber estado con nosotros en el coche para ir a la radio y no estuvo en este día. Y fue una situación que para él era una libranza, porque días después llegó a fallecer por un fallo cardíaco y cosas de estas, ¿no? Entonces, hay puertas que nosotros queremos que... Hay cosas que perdemos un autobús y decimos, uy, ¿qué ha pasado? También existen casos de que escuchamos en las noticias, uy, menos mal que no iba en este avión porque el avión se cayó, yo tendría que estar, pero he perdido el vuelo y tal. Muchas cosas que nos pasan, también nos pasan para que nos protejan, para que nos cuiden. Los hermanos están ahí. Creamos o no, siempre vamos a tener a nuestro ángel guardián al lado. Y nos estará cuidando y nos estará ayudando. Y este mismo que nosotros muchas veces le oímos y le llamamos conciencia, es el mismo que nos va a guiar, que nos va a cuidar y que nos va a orientar para que hagamos las cosas siempre de forma correcta, para que poco a poco podamos ir evolucionando. Así que lo único que os voy a pedir es que aprendáis a escuchar esta vocecilla interior, que tengáis en cuenta, podemos llamarle el ángel de la guarda o la conciencia o la inspiración,
que también está aquí siempre para cuidarnos y para orientarnos. Y si pasa algo malo, agradece. Dice, algo voy a aprender de esto. Si pasa algo bueno, agradece, porque también vamos a aprender siempre de todo. Pero siempre vayamos a buscar algo que nos impulse a seguir adelante. Como decía, yo puedo estar en una situación mucho tiempo y soy yo el que voy a decidir si voy a estar demasiado tiempo aquí o si voy a procurar entender el por qué estoy aquí, lo entiendo y paso a la siguiente fase. No te impidas a ti mismo de evolucionar. Trabaja, escúchate. Muchas veces estas cosas que decimos, uy, no quería hacerlo, pero son necesarias. Hay decisiones que solo tú las puedes tomar, hay cosas que solo tú debes hacer y cada uno sabe en un determinado momento lo que tiene que actuar, cómo tiene que actuar y las cosas que debe hacer. Esto muchas veces es doloroso, pero la gran mayoría de las veces es lo necesario. Así que hagamos las cosas y trabajemos para que no nos estanquemos en esta etapa de nuestra vida. Pues muchas gracias y que tengáis buenas noches. ¿Alguien quiere agua? Yo sí. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis decir algo? Aprovechad. Antes de que... Me hidrato y ya estoy, ¿eh? ¿No? Se atreve. Dime. A mí a veces me pasa que sé que tengo que hacer cosas o algo muy importante y no puedo hacerlo. Está libre, ¿Por qué no pero puedes? no puedo. ¿Por qué no puedes? No lo sé, no puedo. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Tú misma? Procrastino, me pongo, no sé, me surgen otras cosas y las hago, o sea, no paro y me meto en problemas, pero tengo que hacerlo, cosas de trabajo y no puedo hacerlo. Yo digo, no puedo. Pues mira, en el trabajo yo voy dejando, no, hay cosas que te gustan hacer más y otras que te gustan hacer menos. En el trabajo generalmente voy dejando las que menos me gustan para el final. Y después son estas las que se te atragantan. Entonces lo que he hecho es, si sé que esto es de esta forma, hago primero las cosas que no me gustan, porque así me las quito de en medio, y después voy haciendo las que más me gustan, porque así voy siendo más ágil. Pero eres tú la que tienes que hacer, porque hay cosas que nos gustarán menos, obviamente. Yo recuerdo cuando era pequeño mi madre me daba, ¿cómo era? Aceite de hígado de bacalao. ¡Oh! Era una cosa horrible. A mí me gustaban los caramelos, pero si quería un caramelo tenía que tomar el aceite este. Para los omega 3, para los huesos. Sí. No me sirvió de nada, pero me he tomado litros y litros de esto. Pero tenía que hacerlo. Eso es porque en otra vida fuiste un bacalao. Ya te digo. De Noruega. Entonces lo que tienes que hacer es buscar hacer estas cosas. Procrastinar por un tiempo, pues lo llevas, pero llegará un momento en que a ti mismo se te va a hacer una bola y no podrás con ello. Y ahí es un poco lo que decía, hay cosas que a revés de traerte tranquilidad y paz te van a traer angustia, estrés, y vas a decir, ay Señor, ¿por qué no me sacas de esto? Te va a decir, porque eres tú la que tienes que hacer esto. O sea, lo que tienes que hacer en el trabajo, no voy a ir yo, no va María Jesús, no iremos ninguno de nosotros a hacer por ti. Y luego hay veces que hay pruebas que nos ponen que no las entiendes, o que no las comprendes, o que no sabes por qué te ha tenido que tocar a ti. Pues un poco lo que decía, en el capítulo 5 del libro de hoy, que estaba leyendo en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 5 te habla justamente de esto, que hay cosas que no entiendes y dices, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Dios es injusto, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y justamente te decía esto, dice, depende, hay cosas que lo has provocado tú
Y tú dices, esta es una prueba. No, esto es que tendrías que haber espabilado y eres un poco torpe. Y dices, me lo he provocado yo, y no es una prueba, es simplemente que te lo has provocado tú. Y otras cosas que sí, que son pruebas, que son cosas que han tenido que pasar, pero que ya has pactado antes de venir aquí y has dicho, oye, yo voy a pasar por esto y me va a pasar tal cosa. Entonces hay dos, las que tú has solicitado pasar y las que tú mismo te impones, ¿no? Más cosas. Seguro que no queréis agua, está buenísimo. Si quieres. Yo, por ejemplo, Dime. con respecto a lo que ha dicho la compañera, yo creo que al final todos tenemos siempre ese miedo, ¿no? de acudir a esos retos, esos desafíos que la vida nos pone. Y uno de ellos, por ejemplo, en el campo del espiritismo es el ejemplo que ponías, ¿no? De que si en 2 días el espíritu, pues va a seguir corriendo, hay que prepararse para eso. Normalmente los miedos, y el señor Juan Miguel que me recibió me dijo unas palabras muy sabias en mi primer día, y yo le dije, es que tengo miedo, pero ese mismo miedo lo vemos también en la vida presente con otras cosas. Y pues generamos el sabotaje y tal, y me dijo, tienes que aprender poco a poco, paso a paso, y de ahí luego te sentirás preparado para afrontar ese miedo. El miedo no se va a ir, pero te sentirás preparado. Entonces, justamente, es que es lo mismo. Cuando tú tienes que hacer, yo siempre llevo al símil trabajo, no sé por qué, es que me imagino que trabajo mucho, que tú tienes que hacer alguna cosa, pero algunas cosas se te quedan grandes. Y al principio tienes inseguridades y tal, pero conforme te vas capacitando, vas aprendiendo, te vas enseñando, te van enseñando, vas teniendo formaciones y tal, vas cogiendo esta confianza para poder hacer. Y en la vida es lo mismo. Hay situaciones que se nos presentan duras, se nos presentan complicadas, pero nosotros vamos a aprender de estas cosas. Yo recuerdo que el día más difícil, la conversación más difícil que he tenido en mi vida fue con mi madre cuando se murió mi padre. Porque yo tenía que decir a mi madre que su marido había fallecido. Mis hermanas no lo hicieron y tal, y yo no sabía nunca se habían muerto, o sea, me habían muerto tíos y tal, pero yo soy tío, y a lo mejor mi sobrino me mirará y va a decir, es un tío, no es mi padre. Pero no se me había muerto ningún familiar tan cercano y yo no sabía cómo hacerlo. Y yo recuerdo que fue una charla muy difícil. Fue muy complicada porque tú tendrías que entender cómo se sentiría ella, cómo te sentías tú, cómo exponerlo. Y para mí fue una cosa así. Entonces después de esto empecé a trabajar con equipos. Siempre ahora tengo equipos grandes y tal. Y cuando tengo que hablar con alguien, aunque sea una situación complicada, aunque le tenga que decir cosas duras, pues ya no es tan difícil como la charla que tuve con mi madre. el camino de cocina. ¿Sabes? O sea, tienes que ir aprendiendo y la vida te va poniendo situaciones. Y las situaciones dolorosas son dolorosas, pero te enseñan. Hay una cosa, yo en Brasil nunca había escuchado, pero aquí es un refrán que me gusta mucho, que es que no hay mal que 100 años dure. Esto me parece una cosa maravillosa. Yo lo aprendí aquí en España y me encantó. Digo, es verdad, no hay mal que 100 años dure. Y tú estás aquí, estás agobiado, estás triste y te está pegando palos la vida, pero tú te aguantas, te levantas, agradeces y dices, pues voy a seguir adelante, porque esto no va a ser eterno y voy a aprender. Por eso decía, y cuanto antes aprenda por qué me viene el palo, de dónde me está viniendo, antes tendré reflejos para... ¿Me viene la colleja de aquí? Pues ya voy a saber que por aquí no me quedo de espalda porque va a venir una colleja. Así es la vida, voy aprendiendo, la colleja que me está dando, pues voy aprendiendo cosas y conforme voy aprendiendo ya voy haciendo cosas. Gato escaldado no dicen esto. Pues es así. El refranero español es muy rico. Es que es muy rico el refranero español, sí, me encanta. Y vas aprendiendo cosas y la vida es así, nos enseña mucho. Dime, corazón mío. Bueno, primero darte las gracias porque has puesto todo tu corazón en la charla. Muchas gracias. Y de verdad que la recibimos con cariño. Gracias.
Y efectivamente creo que salimos todos de aquí sabiendo perfectamente que somos responsables nosotros de lo que decidimos, ¿no? Y sobre todo espiritualmente. Lo que pasa que, y si yo tengo la duda de que hay algo de más allá y estoy buscando, ¿qué me dirías? Para no convencerme, sino para que yo me vaya pensando, pues este familiar que tanto le quería ya no está aquí, pero sé que tiene que estar en algún lado. ¿Y cómo sé? A lo mejor no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque está muy bien enfocada de las cosas materiales, que estamos muy apegados a ellos. Y esto es más espiritual, pero yo creo que me quedaría muy tranquila si me voy sabiendo que ese ser querido ha fallecido, su cuerpo ha fallecido, ¿no? Y sin embargo está en algún lado, aunque luego tenga yo que estudiar, investigar, en fin. ¿Me entiendes la pregunta? Sí. Gracias. Mira, yo cuando llegué aquí, te voy a hablar de mi experiencia, porque yo creo que explicar o intentar convencer a alguien de las cosas, pues ni es nuestra función, la función del espiritismo. O sea, cada uno puede optar a creer y decidir lo que quiere, ¿no? Pero cuando llegué aquí, sinceramente yo creía que esto se acababa cuando nos moríamos. Yo creía sinceramente que esto se acababa. Decía, oye, esto se acabó y adiós y muy buenas. Ya no sufro más, ya no pago hipoteca y ya no tengo que mirar al vecino. ¡Qué alegría! Yo creía esto sinceramente. Pero después empecé a venir aquí, empecé a ver las cosas, empecé a entender que las consecuencias de mis actos marcaban lo que iba a pasar conmigo en el futuro. Tanto inmediato, con las cosas que estaba haciendo, con las actitudes que estaba tomando en mi día a día, como también fui entendiendo que la vida no termina aquí. Una prueba de ello fue cuando, por una equivocación, no existen casualidades, hay causalidades, ¿no? Y estábamos en la calle de la Bolsa todavía y era un miércoles. Yo venía generalmente los jueves. Estaba empezando en el centro, ya venía un tiempo, era un poco asiduo y tal, pero un miércoles estaba con esta cosa de necesito ir porque tengo que ir, y tengo que ir, y tengo que ir, aunque sea simplemente voy para el pase. Y llegué y dije, ¿puedo pasar para el pase? Y recuerdo todavía, María Jesús llevaba un jersey azul. Estaba sentada cerca, cuando entrábamos había un pasillo aquí, estaba la sala de pases, y él estaba sentada, justo habían 2 sillas, él estaba sentado en una de ellas, aquí estaban sentadas otras personas, y me dice, sí, además te puedes quedar, y si te preguntan dices que he sido yo la que te he dicho que te puedes quedar. Y en aquel día fue mi primer día que he tenido un contacto, porque con lo que era una sesión de mediunidad. Y fue una cosa tan así, porque ahora voy a hablar de Pilar, que estábamos allí y de repente yo, totalmente ignorante de cómo era la cosa, estaba sentado cerca de Pilar y no sé por qué me miró y yo le dije, ¿qué tal está mi madre? Y Pilar estaba incorporada, o sea, estaba... Y yo no tenía nada que ver con esto, o sea, yo estaba sentado allí en una silla detrás, había... ¿Sabe? Y de repente me empieza a hablar y me dice, mira, no es tu madre, porque no puede venir, pero me describió una serie de situaciones y tal, y he dicho, pues esto sigue más allá realmente de lo que hay simplemente aquí, porque habían cosas que me ha dicho que solo sabía mi madre, ¿sabe? Y entonces yo venía, y esto ya lo he dicho aquí, yo venía de una
educación religiosa protestante, y para mí todo esto era demonio, porque era lo que me había enseñado. Y poco a poco fui entendiendo, fui aprendiendo, fui leyendo y fui tomando conocimiento de cómo eran las cosas, y entonces empecé a ver que existía realmente mucho más allá de lo que hay solamente aquí. Que hay muchas veces que te libran de una manera brutal sin que tú te des cuenta de las cosas, que no es posible que seamos tan inteligentes nosotros y nos creamos el ombligo del mundo y creamos que somos únicos y exclusivos en la creación del Padre. Y empezamos a aprender a pensar. Una de las cosas que y volviendo a esto, lo que me enseñó el espiritismo es aprender a pensar, no a aceptar lo que me imponen o a lo que me dicen como verdad absoluta. Es paro, pienso, analizo y saco mis conclusiones. Comparo, puedo mirar. No me dicen esto es así y punto. No, me dicen, oye, nosotros creemos que esto es de esta forma, así está escrito y tal. Científicamente existen estas evidencias, pero tú mismo, que es lo mismo que nos hacen los hermanos cuando vienen aquí en sesiones mediúnicas, que dicen, hermano, tienes que trabajar, pero ¿qué debo hacer? Tú sabes lo que tienes que hacer. Si yo te dijera, se quedaría muy fácil de que desarrollaras. Y nosotros quedamos ahí y tal, pero tienes esta vocecita interior que te va hablando. Y sí, nuestros seres queridos, pues sí, están en sitios mejores, no tan mejores, pero todos tienen las mismas oportunidades que nosotros, de aprender, de evolucionar y de mejorar la situación en la que tenemos. Y sí, siguen vivos, porque lo que muere es la carne, el espíritu es eterno. Dime. Cuando te iniciaste en el espiritismo, ¿encontraste muchos impedimentos? Mis impedimentos eran los impedimentos físicos de decir, ay, mi familia o tal, no. Porque llegó un momento en que he dicho, pensad lo que queráis porque ya soy mayor de edad. Pero mis impedimentos eran más personales que otra cosa. Mis impedimentos eran, lo primero, sois una pandilla de demoniados. Esto era mi primer impedimento. El segundo impedimento era todo lo que he creído durante toda mi vida, de que aquí se acaba y lo juego todo a una moneda y me voy al cielo o al infierno. Y los impedimentos de aceptar las cosas. Era muy difícil, es muy difícil aceptar la espiritualidad, el ser espírita, porque eres tú el que decides. Cuando te imponen otros es más fácil. ¿Sabes? Te dice la religión, esto es así porque lo digo yo, y tú dices, ah, vale, guay. Pues ya está. Te vienes aquí y haces esto, sí, y pagas esta penitencia, vale. ¿Por qué? Porque deciden por ti, pero cuando llegas al espiritismo y te dicen, ¿sabes lo que es el libre albedrío? Pues, ala, te va a hartar de ello. Y tienes que empezar a decidir y a decir, pero esto es verdad, esto no es verdad. Lo que ha dicho. Vida en otro planeta. Anda. Que un muerto, venga, si se ha muerto, ¿cómo va a hablar? Y tienes que empezar a decidir y a hacer cosas. Y los impedimentos son los tuyos propios, tus propios... no miedos, sino tus propias trabas. Te pones muchos tabúes, hay muchos tabúes. El cambiar es difícil, sí, el cambio. Y sobre todo cambiar desde la ignorancia. Sí. Porque vamos a hablar, izquierda, derecha, política. El de aquí va a decir que lo suyo es bueno y el de aquí lo suyo es bueno. Si uno de aquí se va aquí, hasta que se adapta, es muy complicado.
Y a veces no se llega a adaptar del todo. Y el espiritismo es, oye, decide lo que quieras. ¿Quieres estar en el centro? Estás en el centro. ¿Quieres ir a la izquierda? Estás en la izquierda. ¿Quieres ir a la derecha? Estás en la derecha. Pero la verdad es una sola. Lo que tienes que desarrollar es tu moral y lo que tienes que ser es buena persona. Y lo que tienes que hacer es amar al prójimo. A partir de ahí, estas son las bases. Ama al prójimo como a ti mismo. Y a partir de ahí empiezas a buscarte la vida. Y esto es complicado. Amar a Vinicius. Que depende del prójimo. Amar a Vinicius. ¿Cuándo va este prójimo? Hay momentos que es fácil, hay momentos que no tanto. Pero Sobre todo porque hay una parte... es mi vecino, o sea que sí. ¿Qué pensarían tus amigos de entonces de ti ahora que hablas con los muertos? Pues mira, Que estás con el demonio. Le dan a sí, no, inclusive creo que hasta una hermana me sigue diciendo esto. No es la culpa ni a María Jesús ni a mí. Ninguna de las dos. ¿La culpa? Pero mira, te voy a decir una cosa que ha sido muy así, más que un amigo, lo que sé que pensó mi padre ahora, porque mi padre era, para mí ha sido mi héroe, o sea, no puedo decir otra cosa, era mi padre y todo esto, pero era dificilillo el hombre, ¿vale? Y yo sé que no estuvo cuando se fue y se marchó, no estuvo en un sitio bonito. Y estuvo, hasta no sé si fue el año pasado, el anterior, que he dicho, unos 17 años en el bajo astral. Y la pasó canutas. Y entonces mi padre me vino a decir, cuando salió, nos vimos en un sueño y me dijo, si supiera todo lo que iba a pasar, si supiera que lo que te he llevado a creer que era malo y era demonio, en realidad es lo que me está sacando de aquí. Y entonces mis hermanas, pero mi padre me dijo, bien. Entonces ahora esto es lo que me queda. Pero mis amigos, no sé, sigo teniendo contacto con algunos. Algunos inclusive son pastores, reverendos en iglesias protestantes. Y no me miran de una manera muy amistosa. No. Estás con el demonio. Pero oye, ellos con lo suyo, yo con lo mío y ya está. Lo importante es que ellos predican que ama a tu prójimo como a ti mismo y aquí también predicamos ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo importante es esto, da igual el color de la camiseta que vistamos. Lo importante es que amemos al prójimo y que seamos buena gente. Bueno, os dejaré marchar, que llueve. Y así os mojáis un poquito, que aquí hace calor. Y muchas gracias. Muchas gracias.